Desarrollo del conocimiento y la educación en la Edad Media en las universidades. En el siglo XI asistimos en Europa a un periodo de consolidación del poder papal que llega a su máximo apogeo en el siglo XIII. La labor educativa durante esta época no puede desligarse de la Iglesia, que convirtió a Roma en la capital política del mundo. Las universidades nacen entonces como centros de estudios religiosos, como una evaluación de las escuelas catedraicas cristianas y los colegios monasteriales, y solo posteriormente el derecho civil y la ciencia se vuelven autónomos, desligándose de la autoridad eclesiástica. Dentro de las universidades se empieza a crear una tensión entre la religión, la ciencia y el derecho civil. Poco a poco empiezan a surgir trabajos como el de Guarnerius y sus discípulos, que muestran el interés de las personas en el conocimiento de las leyes y poco a poco van generando la separación de la Iglesia con la labor educativa. Las primeras universidades eran instituciones establecidas en Italia, Francia e Inglaterra a finales del siglo XI y XII. Nacen como instituciones íntimamente unidas a la monarquía y el Estado. Las principales áreas de estudio eran la teología, las leyes, la medicina y las artes. Analizamos el contexto a partir de diferentes universidades. En primer lugar, el Studium de Bolonia es el primero del que se tiene certeza en el texto de la época, y sus orígenes se remontan a escuelas de leyes romanas, por lo que la enseñanza en esta universidad estaba enfocada en el estudio del derecho civil. Por tanto, en Bolonia el objetivo principal es entender las relaciones hombre-hombre. En esta universidad, las verdades teológicas que sobrevaloran el principio de autoridad asentado de la verdad relevada dan paso a los principios jurídicos que, aunque impregnados de teología, pueden muy bien derivar a los temas propiamente civiles. Será entonces la universidad que profundizará sobre los derechos y deberes de los hombres. En la Universidad de Bolonia, por la influencia de la doctrina aristotélica representada por Bernia y Nifo, se tomaba la educación como una herramienta dirigida a fomentar el raciocinio de los estudiantes. Por otro lado, la Universidad de París fue concebida bajo el seno de la Iglesia, por tanto, en ellas el estudio estaba enfocado a un mejor entendimiento teológico y eclesiástico. En ellas se hacían estudios teológicos que se basan principalmente en la discusión y el diálogo. En París el objetivo principal es entender las relaciones hombre-Dios, lo que debido a la gran importancia de este tema en aquella época la haría una de las universidades más famosas. En la Universidad de París, la influencia de las escuelas de Notre Dame, de Santa Genoveva y de la Abadía de San Víctor llevó a establecer que la educación debía estar dirigida a fomentar el cuestionamiento y la resistencia a las autoridades. Por último, Oxford es probablemente la universidad más desligada de la Iglesia, sin alejarse por completo a esta, ya que en ella se hacen principalmente estudios de ciencia, cosa que no era bien vista en aquella época por algunos sectores de la Iglesia, lo que generaba una gran tensión con Roma. Por tanto, en el siglo XII se tiene que la Universidad de Oxford, comparada con las universidades de Bolonia y París, apenas si parecía un punto de reunión estudiantil. La Universidad de Oxford daba la influencia de la doctrina agustiniana impulsado por Grosseteste. Se consideraba que el propósito de la educación debía estar dirigido a alcanzar el conocimiento como iluminación divina, como verdad natural. Es por esto que la tensión entre fe y razón en el contexto de las universidades surge como un dilema en cuanto a cuál es el proceso natural de la educación y cuál es el mejor modelo educativo, fundamentándolo bien sea en el estudio teológico y de la relación Dios-hombre o inclinado al estudio de los fenómenos naturales y la relación hombre-hombre. Los diferentes modelos de aprendizaje difieren en la libertad que se le daba a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje y en cuanto a los temas y textos a los que pueden acceder. Estos límites son definidos por quien crea o financia una universidad. A partir de lo anterior, la tesis desarrollada es que el conocimiento, tanto saber sobre la naturaleza como el saber de las relaciones hombre-hombre, solo puede desarrollarse óptimamente en una universidad que no dependa exclusivamente de poderes eclesiásticos y civiles, donde existe la libertad de pensamiento y acción. ¿Por qué? Porque en París la educación se fundamentaba en enseñar la relación entre Dios y el hombre, siendo una universidad financiada únicamente por la Iglesia. En Bolonia, la educación se fundamentaba en el desarrollo de la sociedad y las leyes, enfatizando el desarrollo de los estudiantes en cuanto a su formación humana y de hombre en sociedad, teniendo en cuenta que ellos eran los que financiaban y organizaban la universidad. Por último, en Oxford, siendo una universidad franciscana basada en la doctrina de Rogerio Bacon y financiada por el Estado, propone que el conocimiento se divide en una parte externa y en una interna, siendo la interna por iluminación divina y una externa
centrada en entender el mundo utilizando las ciencias exactas para poder entender el entorno en el que se desenvuelven. Finalmente, podemos concluir que se evidencia que dependiendo del contexto en el que surge una universidad, se pueden dar diferentes enfoques al aprendizaje y sobre todo se puede priorizar el estudio de la fe o de la razón como modelo ideal de pedagogía.